Muy buenas noches con todos, chicos. En esta ocasión vamos a ver el segundo tema de fisiología, ¿ya? Electrofisiología. En primer lugar, empecemos a definir lo que es la electrofisiología, ¿no? Es el estudio de las propiedades eléctricas de la célula. Es una parte de la fisiología que se encarga del estudio del estado de reposo y la actividad de una célula flexible. ¿Cuáles son las tres células excitables? Entre algunos ejemplos, algunas clases de células excitables. Tenemos a las neuronas, a las células cardíacas, por ejemplo también a las células beta del páncreas, ¿no? Muy bien, antes de definir lo que, ya hemos definido lo que es electrofisiología, ahora hablemos y definamos también lo que son algunos términos importantes, ¿no? Lo que vendría a ser un ion, un anión y un catión para ser exactos. El ion es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga eléctrica. El ion, para ser específicos, de carga positiva se denomina catión y el ion de carga negativa se denomina anión. Por ejemplo, ejemplos de cationes: sodio, potasio, magnesio. Ejemplos de iones, de aniones: cloro, clorato, ¿no? ¿Qué es un electrolito? El electrolito es una sustancia que disocia iones libres cuando se disuelve o funde para producir un medio que conduce la electricidad. Sustancias que al disolverse en un equilibrio se disgregan en partículas cargadas eléctricamente, lo que vendrían a ser los iones, ¿no? Son sustancias capaces de conducir electricidad en solución. Y los electrolitos generalmente existen como ácidos, bases o sales, ¿no? Ejemplos de electrolitos: cloruro, el cloruro de sodio, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, el ácido acético, el hidróxido de calcio y el sulfato de sodio. Muy bien, hablemos de ¿qué vendría a ser la excitabilidad? Bueno, en este caso, la excitabilidad es la capacidad de responder activamente ante la aplicación de un estímulo. El estímulo vendría a ser la variación energética del medio ambiente, que vendría a ser una propiedad exclusiva de los seres vivos. Existen diferentes clases de estímulos, ¿no? Tenemos estímulos mecánicos, tenemos estímulos térmicos, sonoros, luminosos, eléctricos, químicos, según las clases de energía, ¿no? Los tipos de estímulos, ¿no? Hemos hablado de clases y ahora los tipos. Hablamos de un umbral antes de hablar de estímulos, ¿no? Que es la mínima cantidad de energía que provoca una respuesta. Hablamos de supraumbral, que es la mayor intensidad que el umbral. Hablamos de subumbral, que vendría a ser el estímulo con menor intensidad que el umbral, que no es capaz de provocar una respuesta activa. El umbral máximo, que vendría a ser la mínima cantidad de energía capaz de provocar una respuesta máxima. Y el supramáximo, que es la intensidad mayor que el máximo que puede provocar daño celular, ¿no? Entonces, para que nos quede bien claro, ahí tendríamos lo que son las clases de estímulo. Ahora veamos lo que es la ley de la excitabilidad. Quiero recalcar primero estos dos puntos: que a menor umbral, mayor excitabilidad, y a mayor umbral, menor excitabilidad, ¿no? Entonces, dos puntos a tener en cuenta. Mientras más pequeño sea el umbral, es necesario una mayor excitabilidad, o se va a producir una mayor excitabilidad, y mientras mayor sea el umbral, se va a producir una menor excitabilidad. Los parámetros que se tienen que definir para explicar la excitabilidad son, ¿no? Saben que es una reobase, una cronaxia, ¿no? Son términos que hay que también tener en cuenta. La reobase es la intensidad mínima que aplicada durante un tiempo indefinido da lugar a una respuesta. Intensidad mínima que aplicada durante un tiempo definido da lugar a una respuesta. La cronaxia vendría a ser el tiempo
durante el cual se tiene que aplicar un estímulo de intensidad doble a la reobase para que produzca la respuesta, ¿no? Entonces son términos que hay que tener en cuenta. Esto vendría a ser más o menos un ejemplo de una curva de intensidad con duración, ¿no? Tenemos las milésimas, la duración, tenemos la curva de intensidad, ¿no? Conforme va disminuyendo lo que es los voltajes, va aumentando la milésima de segundo, ¿no? O mejor dicho, conforme va aumentando la milésima de segundo, va disminuyendo lo que es el voltaje. Aquí tenemos lo que se vendría a ser la reobase, ¿no? Que es la intensidad mínima que se aplica durante un tiempo indefinido para lograr una respuesta. Cuanto más pequeña sea la reobase y cronaxia de una fibra o axón, más excitable será, y la cronaxia sirva para expresar excitabilidades relativas. Muy bien, hablemos de un dato muy importante que ya lo había mencionado la clase pasada, ¿no? La presentación pasada, de la bomba de sodio y potasio, ¿no? ¿Qué era la bomba de sodio y potasio? ¿Recuerdan? ¿No? Era una clase de transporte a través de la membrana. ¿Se acuerdan que había mencionado que era una clase de transporte activo? Para ser específico, el transporte activo primario, ¿no? Tenemos ahí la bomba de sodio y potasio y la bomba de sodio y potasio, ¿no? Entonces es un transporte activo primario. Muy bien, entonces es un sistema de transporte ubicado en la membrana de las células, encargado de mantener las concentraciones de sodio dentro de estas más bajas y la de potasio más altas que la del líquido que la circula, ¿no? Los elementos de la bomba sodio-potasio son el sodio, el potasio y la ATPasa, ¿no? El sodio, los niveles normales de sodio en el suelo son de 135 a 145, ¿no? A niveles extracelulares, y presenta una mayor proporción a niveles extracelulares, ¿no? El potasio, elemento metálico, que intracelular 98%, presenta de 3,7 a 5,7 en el suelo a niveles extracelulares y de 140 a niveles intracelulares, ¿no? Y la ATPasa es una enzima presente en las células que es capaz de acelerar el proceso de hidrólisis ATP, ¿no? Los componentes físicos de la bomba. Complejo de dos proteínas globulares. Tenemos lo que es la subunidad alfa, presenta una peso molecular de 100.000 daltones, y la subunidad beta, peso molecular de 55.000 daltones ensamblando. Aquí quisiera recalcarles este punto de acá. Uy, me pasé. Aquí tenemos una estructura de la bomba de sodio y potasio, ¿no? Tenemos el líquido extracelular, tenemos los 2 puntos de uniones para el potasio, tenemos los 3 puntos de uniones para el sodio, tenemos puntos de catálisis para el ATP, tenemos la membrana acá, oligosacáridos como correspondiente a una membrana, ¿no? Tenemos subunidad grande, tenemos lo que son las subunidades pequeñas, y ese gradiente de sodio, ese gradiente de potasio, ¿no? Potasio hay más interno, por lo que lo saca, y sodio más externo, por lo que lo mete, ¿no? Muy bien, analicemos un poco de su estructura, ¿no? De la bomba de sodio y potasio. Va a tener una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma. La subunidad alfa es una estructura de 110 kilodaltones encargada de la función de transporte. Tiene un sitio para la unión del ATP y un sitio de fosforilación. La subunidad beta es una proteína transportadora de 55 kilodaltones, altamente glicosilada, que aumenta la eficacia de traslación y estabilidad de la subunidad alfa, ¿no? Y por último, la subunidad gamma es una proteína FXYD, ¿no? Que es específica de ciertos tejidos y modifica la afinidad y modifica lo que vendría a ser la afinidad por el sodio y potasio, la cinética de la bomba, y estabiliza lo que es la conformación de la bomba. Con respecto a la ATPasa, esta vendría a ser una proteína de transporte de tipo P, es decir, que sufre fosforilaciones reversibles durante el proceso de transporte. Durante la fosforilación, la bomba sufre cambios conformacionales desde el hélice a la lámina beta, ¿no? Y la ATPasa va a presentar dos subunidades también, ¿no? La alfa y la beta.
La subunidad está compuesta por 10 segmentos transmembranas y en ella se encuentra el centro de unión al ATP, al lado del citosol de la membrana, que también posee 2 centros de unión de potasio extracelular y 3 centros de unión sodio intracelular, ¿no?, que se encuentran accesibles para los iones según las proteínas que está fosforileada. Con respecto a la subunidad beta, ¿no?, contiene una sola región helicoidal transmembrana y no parece ser esencial para el transporte ni para la actividad, aunque podría realizar la función de anclar el complejo proteico a la membrana lipídica, ¿no? Hablemos de modelos para las formas conformacionales. Tiene 2 estados conformacionales, ¿no? Uno que se une al sodio interno, por lo que promueve la hidrólisis de ATP, se libera energía y el ATP cambia la conformación, ¿no? Y el potasio externo que se une, el sodio se libera y el potasio se mueve hacia la cara interna de las membranas. ¿Cuáles vendrían a ser las funciones de la bomba sodio-potasio ATPasa? Transmisión de impulsos nerviosos, el mantenimiento del volumen celular, la absorción de nutrientes a través del intestino y la excreción y reabsorción de sustancias en el riñón. Bueno, esta imagen ya la habíamos visto también en las diapositivas anteriores, pero lo vuelvo a recalcar, ¿no? La bomba de sodio-potasio. Es un transporte activo primario, el que se encarga de introducir 2 iones de potasio, ya que son mayor cantidad en el exterior. Entonces lo introducimos y saca lo que son los iones de sodio, ¿no?, ya que existe poca cantidad dentro de la célula y tiene que haber mayor cantidad a nivel extracelular, ¿no? Bomba de sodio y potasio de las membranas celulares. Aquí tenemos más o menos el proceso que se da, ¿no? El potasio, ¿no?, a través de glucósidos cardíacos ingresa a lo que es la célula, se une a este E1, que vendría a ser una ATP fosforilada, ¿no?, 3 iones de sodio, ATP se convierte en ADP, se desfosforila, una vez desfosforilado sale en forma de sodio. Muy bien, ahora hablemos de los potenciales de membrana. Muy bien, estamos en lo que respecta a potencial de membrana. Hablemos de los estados de la célula, ¿no? El potencial de membrana es el voltaje que le da a la membrana las concentraciones de los iones en ambos lados de ella. Vamos a tener un potencial de reposo, vamos a tener un potencial de equilibrio y vamos a tener un potencial de acción, ¿no? Este más o menos va a ser un cuadrito de doble entrada en donde veremos el potencial de membrana, que va desde menos 120 a más 20, y el tiempo, ¿no? Entonces más o menos el potencial de membrana de la célula va así. Empieza con una despolarización a menos 70, empieza a repolarizar, ¿no? Empieza a repolarizar, llega a un punto máximo de menos 40, es el punto en el que ingresan lo que son las cargas positivas. Luego va disminuyendo otra vez su potencial de membrana, ¿no? Entonces, al periodo en que va disminuyendo su carga, o mejor dicho, el periodo en que va aumentando su carga, ¿no?, porque va de menos 70 a menos 40, se llama la fase de despolarización, ¿ya? Al periodo en que la carga va disminuyendo, en este caso de menos 40, aproximadamente otra vez a menos 70, se llama repolarización. Y va avanzando, y en esta etapa de acá, en que se va volviendo más negativo, es que va perdiendo lo que son las cargas positivas, no va perdiendo el potasio. Y cuando disminuye aún más todavía del umbral, se le denomina hiperpolarización, y esto va de acuerdo con el tiempo. Entonces va despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, y en algunos casos va a algunos casos de hiperpolarización. Muy bien, hablemos del potencial del equilibrio, ¿ya? Es el potencial al que se equilibran las fuerzas de los gradientes electroquímicos actuando sobre ese ion, de manera que el potencial del equilibrio, el ion no tendría potencia a entrar ni a salir de la célula, ¿no? Es la carga eléctrica que tiene que tener una célula para anular el gradiente químico por concentraciones de los iones. Ahora, el gradiente de concentraciones va a provocar un movimiento del ion positivo desde el compartimento más
concentrado hacia el menos concentrado, como podemos observar acá, ¿no? Tenemos una fase, tenemos donde se encuentran ambos concentrados, empieza a abrirse a través de los canales y empieza a equilibrarse, ¿no? Entonces, un potencial de equilibrio. El gradiente eléctrico de tendencia opuesta que tiende a detener la entrada de más iones positivos. ¿Y cómo se calcula el potencial de equilibrio? Mediante la ecuación de Nernst, ¿no? En donde la ecuación del ion o el equilibrio del ion es el 61 sobre su número atómico por el logaritmo de la división del ion extra sobre el ion intracelular. Hemos hablado entonces del potencial de equilibrio. Sé cómo hacerlo. Ahí, potencial de equilibrio. Ahora hablemos del potencial de reposo. Ya sabemos qué es lo que es potencial de membrana, potencial de equilibrio ya, ahora veamos lo que es el potencial de reposo. El potencial de reposo es la diferencia de potencial a ambos lados de la membrana celular, producto de las diferentes concentraciones iónicas, ¿no? Tanto dentro como fuera de la célula y de su permeabilidad, ¿no? En las neuronas casi siempre es cercano, ¿ya? A menos 70 milivoltios según Gannon, y según la bibliografía de Guyton nos dice que es aproximadamente menos 90 milivoltios. Aquí lo estamos sacando de Gannon, que dice potencial de reposo es aproximadamente de menos 70, ¿ya? Esta imagen de acá la hemos sacado de Gannon. ¿Cómo se calcula el potencial de reposo? ¿No? Mediante la ecuación de Guttman-Hawking-Katz, ¿no? En donde nos dice que el potencial de reposo es igual a RT sobre F, ¿no? De la ecuación pavo-ratón, por el logaritmo de la presión parcial de potasio, más la presión parcial de sodio, más la presión parcial de calcio, y inicial sobre la porción la presión parcial de calcio inicial, la presión de sodio inicial y la presión de cloro final, ¿no? Presión de potasio parcial de potasio inicial, final, presión de potasio de sodio y presión de calcio inicial. Ahora quiero recalcarles un punto muy importante, ¿no? Tenemos en el exterior y en el interior más o menos lo que es el ion. En reposo, equilibrio dinámico, el potencial de membrana viene determinado por los iones potasio, sodio, al ser la membrana mucho más permeable a los iones de potasio. El potencial de equilibrio está más cerca de la tensión de equilibrio debida solamente al potasio. El potencial de membrana va alrededor también de menos 60 milivoltios. Muy bien, hemos visto lo que es el potencial de membrana, que es el voltaje que se le da a la membrana, las concentraciones de los iones en ambos lados de ellas, el potencial de reposo que ya hemos visto, el potencial de equilibrio, y por último veamos el potencial de acción. ¿Qué vendría a ser el potencial de acción? Es el cambio que se genera en una célula en reposo muy breve, en milímetros por segundo, y muy intenso. Es la forma que tienen las células excitables de activarse y responder a un estímulo. Presenta un ciclo de despolarización, hiperpolarización y retorno al valor de reposo de la membrana, ¿no? Como podemos ver acá. Esta fase de acá, de que sube y baja, se llama potencial de acción. Se llama potencial de reposo, potencial de membrana es el voltaje que le dan ambas células. Ahora, presenta el fenómeno, quisiera explicarles el fenómeno de todo o nada, ¿ya? Que es muy importante. ¿Qué nos dice el fenómeno de todo o nada? Nos dice que una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana si las condiciones son adecuadas, pero no puede viajar en absoluto si no existen tales condiciones. El ciclo dura aproximadamente 1 a 3 milisegundos y puede tener lugar cientos de veces por segundo. La propagación del potencial de acción solo marcha en una sola dirección, debido al corto periodo de inactivación de las bombas de sodio y a la breve hiperpolarización consecuente a la salida de potasio. Entonces, cuando sale potasio se hiperpolariza, ¿no? Aquí tenemos. Sale potasio, se produce la hiperpolarización. ¿No? ¿Qué? Sale potasio, se produce la hiperpolarización, ¿ya? Ahora, configuración típica de un potencial de acción.
La célula en reposo en promedio menos 70. Llega a dos estímulos que despolarizan la membrana pero no superan el umbral, entonces no genera un potencial de acción. Luego llega un tercer estímulo que logra superar el umbral. Entra el sodio por sus canales de voltaje y despolariza, ¿no? Hasta más o menos más 40 milivoltios. Luego se cierran los canales de sodio y abren los canales de potasio. Salen los canales de potasio y la membrana se repolariza, ¿no? Despolariza cuando entran los canales de sodio, repolariza cuando salen los canales de potasio. Cuando salen grandes cantidades, hiperpolarización. Tenemos acá, ¿no? El umbral, aproximadamente menos 60, entra el sodio, ¿no? Despolarización, repolarización, hiperpolarización, estado de reposo, el tiempo. La membrana, al hacer permeable para el sodio, entra el sodio y el estímulo los despolariza, ¿no? Despolarización. La despolarización consiste en la entrada rápida del sodio. La repolarización implica la salida de potasio que compensa la entrada de carga positiva de sodio. La post-despolarización, o sea, después de la despolarización, consiste en la salida de sodio, y la post-hiperpolarización consiste en que sale demasiado potasio. Un poco más de lo mismo, ¿no? En las neuronas, quiero que les quede bien claro de que las neuronas gruesas conducen los impulsos con mayor rapidez que las delgadas. La mielinización incrementa la velocidad de conducción del impulso hasta 100 veces. En las neuronas mielínicas, los canales de sodio regulados por el voltaje se encuentran en los nodos de Rambier, de 2000 y 1200. Y la despolarización es un nodo donde se difunde con rapidez y escasa atenuación el nodo siguiente, ¿no? Por lo que el potencial de acción salta al modo siguiente. Periodos refractarios, ¿ya? ¿Qué es un periodo refractario? Es el periodo del tiempo en que la célula va a ser inexcitable, ¿no? Por más que reciba diferentes estímulos, los canales están inactivos. Esto comienza casi desde el inicio de la despolarización hasta el final del potencial de acción, ¿ya? Más o menos hasta acá. Este es el periodo del periodo refractario. Ahora, existen dos clases de periodo refractario, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario absoluto, ¿no? El periodo refractario absoluto es el que corresponde al periodo desde el momento en el cual se llega al nivel de disparo hasta que se completa un tercio de repolarización. Y ningún estímulo excitará al nervio sin importar su intensidad. Y el periodo refractario relativo, que dura desde un punto hasta el inicio de la despolarización, y los estímulos más fuertes de lo normal sí pueden provocar excitación, ¿no? Esto sería todo, chicos, por el tema de hoy día de electrofisiología. Ya nos veremos después con más temas. Hasta luego, amigos.